como decía el hermano Eurípides, estamos en el mes trabajando la obediencia. Y en la obediencia encontramos tantas bendiciones, mis hermanos. Hay tantas promesas maravillosas que encontramos en su palabra. Y vemos tantos personajes también que a pesar del panorama, a pesar de las circunstancias, tomaron una determinación. Y esa determinación fue obedecer, muchas veces aunque no entendieran, aunque no vieran más allá, pero decidieron obedecer a Dios. Así que les voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo los versos del 8 al 10. Hebreo 11. Y vamos a estar compartiendo bajo el tema: la obediencia tiene grandes recompensas. Dígalo conmigo. La obediencia tiene grandes recompensas. Aleluya. Bendito sea Dios. Hebreos 11, del 8 al 10. Amén. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Hebreo 11, del 8 al 10. Bendito sea su nombre. Fíjense, mis hermanos, qué tan hermoso es poder ver un personaje que en la luz de la palabra del Señor nos muestra algo que para nosotros hoy, mire, sería cuesta arriba. Y nos muestra el beneficio que es obedecer a Dios aun cuando no entendemos. Y Abraham es ese ejemplo típico de esa obediencia aun cuando no se entiende. Y en la palabra del Señor encontramos muchos personajes, ¿verdad?, que tomaron de manera determinada obedecer. Y son recordados, mire, aquí en el mismo libro de Hebreos completo, vemos muchos personajes que fueron recordados por su fe, por su obediencia. Está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, Gedeón. Óigame, ¿cuántos de esos personajes son mencionados aquí en este capítulo 11 de Hebreos? Y son recordados porque mantuvieron su fe en el Señor y porque decidieron obedecer a Dios en medio de los momentos que ellos atravesaban. Entonces, no fue por fuerza, no fue por riqueza, no fue por posición, sino por obediencia a Dios. Su vida entonces nos enseñan que obedecer a Dios no va a depender de las circunstancias. Que obedecer a Dios no va a depender de cómo yo veo el panorama. Obedecer a Dios no tiene condiciones. Repítalo conmigo. Obedecer a Dios no tiene condiciones. Usted se da cuenta que muchas veces nosotros en este tiempo le queremos decir al Señor: sí, yo te voy a obedecer, Señor, pero mira, de esta manera, que así se me hace más fácil, Señor, que mira aquí, allí. Y esa palabrita que yo muchas veces digo, es que el Señor me ama, sí, es que el Señor me comprende, es que el Señor sabe. Pero ¿sabe qué? La vida de obediencia abre camino a ese propósito divino que Dios tiene para nosotros. Pero si decido caminar distinto, si decido caminar en mi propio concepto, apartándome de lo que el Señor me dice en su palabra, de lo que yo sé en mi corazón que significa obediencia a Dios, si me aparto de ello, voy a acarrear en mi vida grandes dolores.
Siempre voy a recordar esa palabra que no me canso de mencionar muchas veces, del hermano Antonio Sosa en el Ensanche Libertad, en un mensaje, cuando él dijo: es mejor estar en el camino del Señor, aunque con necesidad, que lejos de Él y teniéndolo todo. ¿De qué nos serviría? Decir, no, yo me voy a apartar del Señor porque de tal manera yo voy a conseguir mucho dinero, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a ser más feliz. Miren, mis hermanos, no hay manera sobre esta tierra que el ser humano pueda encontrar la plenitud. Si es lejos del Señor, mire, no hay nada que buscar. No hay nada. Entonces, vemos que la obediencia es lo que abre camino al propósito de Dios para nuestras vidas, ese propósito divino. Aun cuando implique sacrificio, espera, dificultad, mire, siempre valdrá la pena obedecer a Dios. Diga conmigo, siempre valdrá la pena obedecer a Dios. Ay, no, yo casi no lo escuché. Mire, dígalo con seguridad. Siempre valdrá la pena obedecer a Dios. Siempre, mis hermanos. Siempre. No le ponga condiciones a obedecer a Dios. No trate de arreglarla, de acomodarla, la palabra, a su conveniencia, porque Dios no acomoda su palabra a nadie. Somos nosotros que tenemos que encaminarnos en esa obediencia. Vemos entonces que Dios le pidió a Abraham salir de su tierra, ¿verdad? Sin mostrarle todo el plan. Abraham no conocía todo el plan. Abraham no sabía para dónde iba, pero él sí sabía que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. De lo que él estaba seguro era de lo que Dios le había dicho, no de lo que sus ojos veían. Yo te pregunto, ¿de qué tú estás seguro? ¿Tú estás seguro primero esperando a ver qué tus ojos ven? ¿O tú quieres estar seguro de lo que ya el Señor te ha dicho, de lo que el Señor te ha prometido? Yo te invito esta noche a que tú afines tu seguridad en lo que el Señor te ha dicho, no en lo que tus ojos ven. Porque ¿sabes qué? Si nosotros tenemos que ver para creer, nos convertimos entonces en Tomás. ¿Se acuerdan? Ver para creer. ¿Y qué dijo Cristo? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Bendito sea el Señor. Entonces, Abraham obedeció por fe. Fue por fe, fue por estar convencido de que lo que fuera que hubiera allá afuera, Dios lo tenía en sus manos y que su vida estaba en las manos de él. Entonces, por eso vemos aquí en este verso 8, donde dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció. Qué lindo es cuando nosotros podemos someter nuestras vidas, porque miren, la obediencia verdadera muchas veces requiere confiar sin ver. Si usted necesita ver primero, eso no es fe. Eso no es fe, porque la fe es creer, aunque mis ojos en este momento no estén viendo nada. Entonces, Dios bendice a quienes caminan por fe. Y en Abraham vemos ese llamado: caminemos por fe. Caminemos por fe creyéndole a Él. Bendito sea su nombre. Entonces, bendito sea Dios. El segundo personaje que quiero compartirle esta noche es Noé. Noé vemos que obedeció en medio de una generación corrupta. O sea, que muchas veces nosotros podemos decir: ay, pero es que en toda mi familia nadie le cree al Señor, es que yo tengo una batalla con mi familia que me contradice, o en mi trabajo, todos son inconversos en mi trabajo y me cuesta serle fiel al Señor. Pues ¿sabe qué? Noé estaba metido en medio de una generación, mire, que no quería saber nada de Dios.
Y ahí no es la familia, ahí no es el círculo pequeño, no. Ahí era todo el mundo, ahí toda la gente que sencillamente decidió rechazar a Dios. Entonces, vemos que Noé construyó el arca aunque nunca había visto un diluvio. ¿Usted sabe lo que es? Él nunca lo había visto, pero Dios le habló y ¿qué él hizo? Decidió obedecer. Y obedeció no un día, no en un ratito, no en un momento. Obedeció durante años mientras otros se burlaban. ¿Qué tanto nosotros seríamos capaces de soportar por obedecerle al Señor? ¿Cuántas cosas seríamos capaces de soportar por amar al Señor? Y vemos que la palabra dice en Génesis 6:22, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, las burlas del pueblo no impidieron que él obedeciera. Que la gente le contradijera, no importó. Él hizo lo que Dios le había dicho. Entonces, vemos ahí que la obediencia no depende de la opinión de los demás. No depende de la opinión de mi cónyuge, no depende de la opinión de mis hijos, no depende de la opinión de la gente en particular, no. La obediencia a Dios es una determinación mía. Y yo delante del Señor no podré tener la excusa de que no le obedecí. Fue que fulano, fue que fulana, fue que aquel. Recordemos que desde el Edén, lo que primero vemos en esa caída del pecado fue cuando aquellos no aceptaron su culpa, sino que se justificaron culpando a otro. Entonces, nosotros también debemos entender que aunque otros tomen una decisión distinta, es usted el que tiene que estar seguro de cuál es su decisión. No importa quién sea, qué tanto me afecte lo que otros digan, lo que otros hagan, es tu decisión. Diga conmigo, es mi decisión. Es mi decisión yo decidir obedecerle a Dios, amar a Dios, buscar a Dios. Es mi decisión. Por lo tanto, en la obediencia Dios protege a quienes permanecen fiel. Que vemos luego entonces cómo Dios respaldó a Noé, cómo le guardó. Entonces, no dependa de lo que otros digan, de lo que otros, si otros simplemente ni siquiera le simpatiza, ¿verdad? Que tú estés en el camino del Señor. Recuerda que la recompensa será tuya, bendito sea Dios. Vemos a Moisés. Moisés obedeció al llamado de liberar a un pueblo. Un llamado, mire, no pequeño, un llamado grande. Óigame. Y en Éxodo vemos que aunque tenía temor e inseguridades, mire, ¿qué hizo Moisés? Tomó la decisión de aceptar. Él lo aceptó. Vemos aquí en Hebreos, en el capítulo 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel. Mire, a pesar de estar trabajando, mire, con un pueblecito que ya usted ha visto, ay Dios mío, ese pueblecito de Israel, ese pueblecito que iba por el desierto, Dios mío, qué pueblecito. Se parecen a nosotros, ¿verdad que sí? Sí, se parecen a nosotros. No podemos culparlo a ellos, ¿oyeron? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios usa personas imperfectas que deciden obedecerle. Moisés no era perfecto, pero Dios le usó porque él aceptó el llamado del Señor. Vemos entonces que la obediencia puede convertir una debilidad en un instrumento de poder del Señor. Porque lo que él se veía en una debilidad, quizás con unas situaciones, Dios no le importó nada de eso, sino que le usó con poder y se glorificó. Y sacó ese pueblo, ¿verdad?, con su brazo poderoso y le libertó. Entonces, debemos de comprender que yo no necesito ser perfecto para que Dios me use. Dígalo conmigo, no necesito ser perfecto para que Dios me use. En mis debilidades, en mi flaqueza, Dios la puede usar para glorificarse y hacer grandes cosas como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Bendito sea su nombre.
Vemos entonces a Josué. Josué, aquel que obedeció con valentía. En Josué vemos que debía conquistar la tierra prometida, siguiendo exactamente las instrucciones de Dios luego de Moisés, ¿verdad? Haber partido. Dice entonces las instrucciones que Dios le dio a él en Josué 1:8. Cuando le dice esfuérzate y sé valiente y todo eso, le dice entonces el Señor, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuáles son las instrucciones? Que siguiera todas las instrucciones que Dios le había mandado. Y mire qué maravilloso, le dice, entonces si sigues todas esas instrucciones, todo te saldrá bien. ¿Qué vemos entonces, mis hermanos? Que seguir las instrucciones del Señor nos harán bien. No quiere dejar dicho que la obediencia no requiera valentía, requiere valentía. La obediencia a Dios requiere valentía, porque qué tanto el Señor le insistía a Josué, esfuérzate y sé valiente, que se lo repitió varias veces. O sea, si por si acaso te queda duda de lo que te estoy diciendo, esfuérzate y sé valiente. Hoy nos dicen por ahí que Dios lo que dijo fue, ayúdate que yo te ayudaré. No, recuerde que lo que Dios dijo fue, esfuérzate, diga, y sé valiente. En otro momento decía, esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, encuentra aliento en mí. Pero nosotros debemos de saber que tenemos que esforzarnos. ¿Qué significa? Que hay una parte, una determinación que es de nosotros que tiene que salir. Pero luego entonces, que el Señor le dijo, que yo estaré contigo. Tú te esfuerzas y yo voy a estar contigo. Bendito sea Dios. Entonces, ese éxito espiritual está ligado a caminar en la palabra del Señor, a caminar en obediencia a Dios. Tú quieres éxito en tu caminar y no el éxito que la gente secularmente está pensando. Tú quieres que el Señor camine contigo, obedécele. Obedécele con valentía. No tengas temor de obedecerle al Señor. No tengas temor de serle fiel a Él. Vemos a Samuel, el profeta Samuel. Samuel aprendió a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra que desde niño respondió al llamado cuando le dijo al Señor, ¿verdad? Cuando le estaba llamando, habla porque tu siervo oye. Entonces, dice en 1 Samuel 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué significa? No se trata de lo que yo pueda darle al Señor. Yo voy a hacer esto para el Señor, yo voy a hacer aquello para el Señor. No se trata de lo que tú hagas, se trata de que tú le obedezcas a Él. Eso es lo que quiere el Señor, bendito sea su nombre. O sea, la obediencia comienza con esa sensibilidad espiritual, con ese querer agradarle a Él. Y Dios revela su voluntad a un corazón que está dispuesto a escucharlo. Diga conmigo, Dios revela su voluntad a un corazón dispuesto a escuchar. Cuando tú estás dispuesto a escuchar, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, Dios va a darte una palabra. Pero tu corazón tiene que ya estar sensible para recibirlo, sensible para escucharlo. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos entonces a Pedro. Pedro, el apóstol, aprendió a obedecer después de caer. ¿Qué cosas? Fíjese que Pedro, vemos en la palabra, en Lucas, que aunque dudó, obedeció a la palabra de Jesús. Que Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, habían pescado toda la noche, estaban cansados, sentían que ya no tenía sentido seguir trabajando y Jesús le dijo, miren, tírenla a la derecha, tiren la red. Y ellos le dijeron, pero Señor, somos expertos, lo hemos hecho toda la noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a encontrar? Nosotros somos los pescadores y sabemos de esto. Pero luego le dijo, pero
En tu nombre echaré la red. Esa fue la diferencia. Que a pesar de que él sentía que él conocía las estrategias, de que él sabía cómo hacer las cosas, se dio todas sus estrategias para obedecerle a él. Mire qué lindo. Entonces, vemos ese Pedro, ¿verdad? Que obedeció. Y esa obediencia fue la que abrió las puertas al milagro. Aleluya. Imagínense en ese momento, quizás todos los pececitos corriendo de todo el mar para venir a esa red. Imagínense eso sobrenatural que estaba pasando ahí por debajo de esas aguas, que nadie estaba viendo por arriba, pero el Señor sabía. Todos esos pececitos corriendo hacia esa red, porque había un hombre que había obedecido a la palabra. Entonces, Dios transforma a quienes perseveran. ¿Por qué? Porque él obedeció. ¿Y qué Dios hizo en él? ¿Qué Jesús hizo en él? Óyeme, un hombre poderoso en él. Por lo cual, cuando nosotros obedecemos, usted no sabe cuántas cosas Dios va a hacer, pero sí, serán maravillosas. Bendito sea su nombre. Y terminamos entonces con Jesús. El mismo Jesús, el mayor ejemplo de obediencia. Jesucristo. Dice en Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, Jesús obedeció perfectamente al Padre Celestial. Jesús vino, cumplió la misión para la cual el Padre le había enviado. Y vino y la cumplió hasta llegar a la cruz y derramar su sangre. Cuando dijo consumado es, o sea, he cumplido la obra para la cual tú me has enviado. Entonces, Jesús en cuántos momentos declaró que él vino a no a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces él declaró que su misión era cumplir la voluntad del Padre? O sea, estaba decidido a obedecer. Y si eso es Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos que todos los días tomar la decisión de obedecer al Señor. Entonces, vemos aquí en Jesucristo que la obediencia verdadera implica la entrega total. En Jesucristo hubo una entrega total, bendito sea el Señor, por lo cual Jesucristo, ese es el modelo de sumisión completa y de obediencia. Así que mis hermanos, Dios quiere que así mismo nosotros vivamos una vida de obediencia a Él. Porque cuando obedecemos al Señor, no sabemos cuántas cosas están ocurriendo poderosas a nuestro alrededor. Cuántas puertas se están abriendo, cuántas bendiciones Dios está desatando, cuántas cosas Dios está haciendo. Solamente cuando una persona decide obedecerle por amor a Él. Bendito sea su nombre. Así que en esta noche yo te invito a que inclines tu rostro ahí y meditemos en nuestra vida. ¿Verdaderamente estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo me siento al obedecerle? ¿Cómo me siento al seguir su palabra? ¿Cómo está mi nivel de obediencia? Si el Señor tuviera un medidor de obediencia, ¿qué diría mi diagnóstico? Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué? Cada uno de estos personajes que hemos compartido en esta noche obedeció en diferentes circunstancias. Y yo te pregunto, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es la circunstancia en medio de la cual tú estás batallando para obedecerle a Dios? ¿Cuál es la circunstancia que tú tienes de frente? ¿Tiene una circunstancia que es en medio de temor, en medio de pruebas, en medio de un tiempo de espera? ¿Estás bajo presión por alguna razón? ¿Sabes qué? Todos esta noche vemos que aquí en cada personaje algo en común. Dios honra la obediencia. Y yo te pregunto, ¿y tú serás la excepción?
Dios va a honrar tu vida si caminas en obediencia. Y yo te invito en esta noche a que tú le creas a Él y le digas al Señor: Señor, dame la fuerza para obedecerte. Dame la determinación, dame la constancia de que yo pueda amarte, de que yo pueda abrazarte y pueda obedecerte por encima de las circunstancias, por encima de lo que mis ojos ven, por encima de mis estrategias, por encima de las puertas cerradas que yo veo. Yo voy a decidir obedecerte. Aleluya. Ponte de pie en esta hora. Bendito sea Dios. Y vamos a orar. Dice la palabra en Deuteronomio 28:1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si escuchamos la voz de Dios, ¿cuántas bendiciones hay preparadas para tu vida? Si esto es lo que el Señor nos habla en esta noche, ¿qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a contestar al Señor? ¿Qué tú le contestarías ahí? Pues yo te invito que ahí en tu corazón le contestes al Señor. El Señor nos llama, el Señor nos invita, el Señor nos reta a obedecerle independientemente de las circunstancias que mi vida atraviesa. Que me decida dar ese paso de fe, de creerle, de confiar en Él y saber que mi vida está en sus manos. Así que oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado. En esta noche, Señor, reconocemos una vez más que no son nuestros planes ni nuestras estrategias, Señor, las mejores, sino la obediencia a ti, un corazón rendido para obedecerte. Yo te pido, Señor, que tú nos des la fuerza, mi Dios. Danos la fuerza, Espíritu Santo de Dios, para tomar esa decisión oportuna, esa pronta decisión, Señor, de obedecerte a ti, de comenzar a caminar, Señor amado, conforme a tu propósito en nuestra vida. Dios amado, quita de nuestro corazón todo aquello que quiera inclinarnos, Dios mío, a caminar en desobediencia a ti. Señor, aquello que quiera confundirnos, porque muchas veces cuando no vemos, Señor, que tú estás obrando, muchas veces nuestro corazón tiende a flaquear. Pero ayúdanos, Señor, a que lo que vemos no sea lo que determine la decisión de nuestro corazón, sino que sea nuestra fe puesta en ti, Señor. Dios amado, gracias. Danos la fuerza, Espíritu de Dios. Danos la capacidad, Señor, para caminar en ti, Señor amado, en obediencia por encima de cada circunstancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.